Y si usted fuera un patriota, debería de presumir de lo que hoy está pasando aquí. Que yo he trabajado en las ambulancias, he trabajado en el campo, he trabajado en el aeropuerto, he trabajado de vigilante de seguridad. La que no tiene usted ni idea es usted y muchos de ustedes, señores, que no han trabajado en el sector privado en su vida. ¿Os acordáis de lo que dijo Rubiales? No voy a dimitir. ¿O lo que puso en un tuit Gerard Piqué? Pues Yolanda Díaz ha hecho más o menos lo mismo. La comunista vicepresidenta y ministra de Trabajo anunciaba este lunes, tras el varapalo de Sumar en las elecciones europeas, que dimitía como líder de Sumar. Anda que es tonta la tía, dimitía únicamente del puesto del que no cobra. El escaño azul no lo deja hasta que la echen. Y es que Yolanda Díaz, proyecto político que coge, proyecto que destroza. Alvise Pérez ha conseguido los mismos escaños que ella, sin publicidad, sin cobertura mediática y sin financiación pública. Bueno, Yolanda podría ser peor, podría ser de Podemos. La ministra ayer recapacitaba y decía esto tras renunciar como líder de Sumar. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Por tanto, lo que le digo es que la buena política es esta. No me voy, me quedo. Me voy pero me quedo pero me voy. Yoli tenía hoy jornada dura en el Congreso de los Diputados, ya que Vox presentaba una interpelación urgente a la ministra, ya que pese a que los datos de ocupación laboral están subiendo, la temporalidad, eso que tanto le preocupaba a la ministra, está empeorando. Para ello ha subido a la tribuna el diputado alicantino de Vox, David García Gomis, quien ha trabajado desde conductor de ambulancias hasta peón agrícola o vigilante de seguridad, demostrando que más vale la práctica que la teoría de Yoli. Mi nombre es Manuel Varela, estas son mis crónicas. Para los nuevos en el canal, recordaros que tengo que intervenir en los vídeos por políticas de YouTube, también darle al botón de me gusta, suscribirte al canal y aquel que tenga un trabajo precario a día de hoy, que me lo cuente en comentarios. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como siempre, las sesiones de control no dejan a nadie indiferente. Hoy parecía que estábamos en la NASA, tanto cohete para aquí, tanto para allá. La única diferencia es que en la NASA están los mejores y aquí tenemos este gobierno que está muy lejos de ser el mejor posible. Empezamos fuerte, ¿eh? Es que además esta mañana la ministra, yo no sé si ha dimitido o no ha dejado de dimitir, ha venido en formación allí que parecía que iban a subir al Challenger. Digo, tenga cuidado que al Challenger pasó lo que pasó y tuvimos una desgracia. Mire, mientras usted dimite o no dimite y está más preocupada en la foto, en el vídeo y en darse cuenta de que si usted dimite de sus cargos se queda sin el coche oficial y sin vivir en el pisito de 455 metros que le pagamos todos los españoles, las familias españolas no tienen dónde vivir y sufren para llegar a final de mes. Para el rezagado, esta señora vive con una vivienda del ministerio de 400 y pico metros cuadrados. Esta señora que es comunista, que pertenecía al Partido Comunista, ahora Sumar, ahora se hace un poco la moderada, pero que es comunista. Con su coche oficial y demás, muy bien. La luz, la hipoteca, el alquiler, ¿quién puede? Porque es un problema la vivienda, porque en España, ustedes gobernando 7 años, hay un déficit de más de 1 millón de vivienda social y estamos por detrás de la media europea y no han hecho nada ni el gobierno central ni en los gobiernos regionales. Y tenemos también el problema de la cesta de la compra, que sube y sube, por mucho que ustedes intenten decir lo contrario. Y es que las familias españolas cada vez tienen menos poder adquisitivo. Y es una realidad. Las familias españolas tienen que empezar a dejar de comer cosas frescas y a utilizar ultraprocesados. Es que de verdad, es lo que está pasando, ministra. Entonces a mí, que ustedes empiecen aquí a hablar que si cohete sí, cohete no, que si uno va y que si no te viene. Señora ministra, pónganse las pilas, pónganse a trabajar, que las familias españolas no pueden más. Es que Pedro Sánchez dijo que la economía española va como un cohete y la propia Yolanda Díaz, su vicepresidenta, le desmintió, diciendo que no, que la economía española, bueno, que va creciendo, pero que está mal, que el paro juvenil es el más alto de Europa, que como muy bien ha dicho este diputado, las familias cada vez tienen menos poder adquisitivo. Porque mire, por mucho que ustedes nos vendan los mejores datos de la historia económica según ustedes, seguimos con la tasa de paro juvenil más grande de Europa. Señora ministra, 4 de cada 10 europeos en paro joven es español. Somos líderes en paro total. Somos líderes en paro estructural. Y lo que es más grave, hemos bajado la edad de expulsión del mercado laboral de los 55 años a los 45, señora ministra. Cuando antes teníamos un problema estructural a partir de los 55 años, cada vez más pronto te echan del mercado laboral. Y tenemos eso,
1 de cada 3 parados está por encima de los 45 años, señora ministra. Pero es que encima, si nos vamos al dato concreto, dentro de ese paro estructural, esa espiral de desempleo que dice usted, más del 56% de los parados de larga duración de mayores de 55 años son mujeres, señora ministra. Vaya con el gobierno feminista y vaya con el gobierno del empleo. Mire. Tanto que quería luchar esta ministra con su reforma laboral contra los trabajos precarios, pues están en aumento. La precariedad laboral, los trabajos temporales van en aumento. Cada vez hay más. Yo siempre le digo que cuando quieren ustedes hablar de trabajo, yo le puedo dar alguna clase. ¿Por qué? Porque sé lo que es la precariedad laboral, porque sé lo que es cobrar un salario mínimo profesional, porque sé lo que suponen las políticas de las reformas laborales que hemos ido sufriendo a lo largo de décadas. Y cada vez estamos peor, tenemos mayor precariedad, tenemos mayor eventualidad. Y ustedes sacan pecho con los datos estacionales del turismo. Es que el último dato que han sacado ustedes positivo, 560.000 empleos son para las vacaciones de verano. Claro. Son para 4 meses, señora ministra. Que esa gente cuando termine el verano se vuelve al paro. Es que es dantesco que estemos sacando con los datos que tenemos esa situación. Y además inventándose los datos de los fijos discontinuos, activos y no activos, dando cifras que no se los cree ni ella. Es que todos los datos que ustedes intentan manipular, porque ustedes cogen de aquí y de allá para intentar sacar lo positivo, pero lo positivo que usted me quiere vender aquí, en la calle no se refleja, ministra. En la calle la realidad es mucho más cruda y más dura, porque te golpea con toda su fuerza. A mí que ustedes vengan a contarme los bancos del Banco de España, de que ustedes paguen informes del OCDE, de que ustedes... Bájese a la calle a escuchar a los taxistas de Madrid, a los vigilantes de seguridad, bájese usted a través de las familias que antes podíamos sacar adelante una familia prácticamente con un sueldo, y ahora con 2 no llegamos al final de mes. Con 2 sueldos no llegamos a final de mes. Un currante diciéndole las cosas como son a una ministra, a una comunista, que no se ha manchado las manos nunca, que no ha bajado al fango, tanto fango que hablan ellos. Y a usted que le gustan los datos, porque al informe de OCDE que usted ha pagado no me voy a acercar. Mira, vamos a coger el Banco de España, que ustedes han sacado antes el dato sus compañeros de partido y de bancadas. Las familias se endeudan en España actualmente el doble que en 2021. Cae el ahorro, prácticamente desaparece del vocabulario de las familias. Las familias españolas no saben lo que es el ahorro. Antes teníamos la posibilidad de ahorrar. Eso no existe para una familia humilde. Hasta las empresas tienen que pagar más ahora por los créditos, lo cual dificulta su competitividad. Y vamos al dato del FMI, también que le gusta sacarlo, porque el FMI no valora tan positivamente su reforma laboral. Es que además duda de su eficacia, cuestiona la bajada de las 37 horas y media, porque dice que puede ser que no genere empleo. Es más, vaticina, y esto es un dato del Fondo Monetario Internacional, que no bajaremos del 11% de desempleo, al menos en 3 o 4 años, señora ministra. Y encima, usted que anuncia a platillo otra subida del salario mínimo profesional, alerta del riesgo de romper el equilibrio y la competitividad, que sabe usted que se establece en un 60%. Y si hace falta salarios máximos, claro que hace falta pagar unos salarios, pero necesitamos también ayudar a nuestras empresas, señora ministra. Necesitamos también a los creadores de empleo, porque también hay más contratos, señora ministra, por supuesto, pero son temporales y son de baja calidad, que atrapan a los trabajadores en un ciclo vicioso, que eso es lo que quieren ustedes, generar más personas pobres y dependientes de ustedes. Lo que usted quiere es que los parados dependamos de ustedes. Y las familias españolas no quieren eso, señora ministra. Los trabajadores españoles quieren ganarse el pan dignamente con el sudor de su frente y con estas manitas que Dios le dio. Y que después no te lo quiten todo en impuestos. Ese es el problema que quiere. Que ustedes nos quieren ver atrapados con unos salarios basura, con unos empleos temporales, con unos fijos discontinuos como si fuese la panacea. Oiga, que ustedes, cuando nos dicen que vendemos un fijo discontinuo, señora ministra, trabajas 3 meses. ¿Y el resto del año qué? ¿El resto del año qué hago, señora ministra? ¿Me sostiene el Estado? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Para que no muerda la mano que me da de comer? Claro. No, señora ministra, yo quiero un trabajo los 12 meses del año con el que pueda sacar a mi familia adelante. Porque no quiero sobrevivir. Los españoles, ministra, no queremos sobrevivir. Queremos poder vivir. Y no queremos entrar en un círculo vicioso que no llegamos a final de mes y tenemos que estar tirando de las tarjetas de crédito para poder coger y salir adelante y poder pagar las facturas. Porque otro es el dato que tenemos. Actualmente,
los ayuntamientos, las concejalías de bienestar social están completamente desbordadas, dando ayudas a muchas familias, no solamente con comida, sino que incluso con dinero para poder pagar la luz y para poder pagar el alquiler. Y esa es la realidad que viven las familias. Mire, como usted, todo lo que diga yo va a ser fan, ultraderecha y demás, se lo va a decir otra persona. Cito: la reforma laboral que entró en vigor hace un año no sirvió para recuperar los derechos perdidos por las personas trabajadoras ni tampoco permitió solucionar o atajar los problemas del mercado laboral de Galicia, caracterizado por una alta tasa de desempleo, bajos salarios y poca estabilidad. Tras la reforma, efectivamente, se han convertido muchos contratos temporales indefinidos o fijos discontinuos de forma obligatoria, pero la duración de estos y las condiciones laborales no han cambiado ni mejorado, pues sigue facilitándose el despido al no revertir la deducción de las indemnizaciones. Como consecuencia de esta nueva reforma laboral, se han incrementado el número de contratos fijos discontinuos, los contratos a tiempo parcial y los despidos durante el periodo de prueba, señora ministra. Pero junto con esta ralentización de los contratos, considerados formalmente como estables, cabe destacar que no aumentaron las horas trabajadas ni crearon más empleo. Y esto no lo dice Vox, señora ministra, lo dice su propio socio del BNG, el señor Rego, en una pregunta a usted registrada el año pasado. No hemos recuperado derechos perdidos, no hemos mejorado los bajos salarios y no hemos recuperado estabilidad laboral, no ha cambiado la duración de los meses trabajados o las condiciones, han aumentado los despidos durante el periodo de prueba, no han aumentado las horas trabajadas y no se han creado más empleo. Sus propios socios de gobierno le leen la cartilla, señora ministra, y esa es la realidad. Porque ya lo dijimos aquí en la tribuna, el propio INE lo dice, cada año se trabajan menos horas laborales en España y estamos actualmente por debajo de las 31 horas. Y por mucho que estos señores de este lado lleguen con la cabeza, es la realidad. Vayan ustedes al INE y lo pueden comprobar. Pero mire, señora ministra, yo me quiero acordar de Juan Jesús. Juan Jesús es un amigo mío de mi pueblo, de San Vicente de Raspey, que tiene una frutería. Tiene su campo, donde trabaja de sol a sol para llevar los productos más frescos posibles a esa frutería en su mercado de mi pueblo. Juan Jesús emplea todos los años a más de 10 trabajadores y se encuentra en una situación que con todo lo que están haciendo ustedes, cómo les están apretando las tuercas, porque no deja de ser un autónomo, no es un empresario de esos que ustedes nos quieren vender, porque es la realidad de este país, señora ministra. La mayoría son pequeños autónomos. Pymes. Se encuentran muchas veces que te dice: David, estoy a punto de coger y abandonar las tierras, cerrar la frutería y marcharme a otro sitio, porque esto es insostenible. Yo no puedo estar pendiente todos los meses de que si puedo pagar o no el salario a mis trabajadores, porque no puedo dejar de pagar impuestos y todo cada vez está más caro. Pero es que te puedo decir también a Iván. Nos podemos acordar también de Iván, o de María, o de Lucía. Muchos autónomos que contratan y dan empleo, porque, señora ministra, son los verdaderos generadores de empleo, los autónomos, los que sufren, porque el problema que ustedes tienen es que, aparte de no haber trabajado nunca en el sector privado, que no haber trabajado nunca en la precariedad laboral, en no haber levantado nunca una persiana y no haber tenido ustedes una empresa, no saben la agonía que se sufre cuando te acuestas por la noche y lo que tienes bajo tu cabeza no es una almohada, son deudas, pagos y dolores de cabeza. Y esa es la realidad. Los vellos de punta con ese Es que es la realidad, por mucho que usted lo niegue. Es la realidad. Pregúntele usted a los trabajadores de la SEAT en Matorrell, a la FOR en la Musafes, a los trabajadores de Acirinós, de Acelós, de Saint-Gobain. Hable usted con los trabajadores de Bimbo en Alicante, 90 familias a la calle porque Bimbo retira la producción. O vaya usted también a Onil, donde Playmobil dejará de fabricar y otras tantas familias a la basura sin poder coger y tener un empleo, porque ustedes están ahogando a las empresas, porque ustedes están ahogando a las empresas y están destruyendo el tejido industrial y empresarial, porque la industria se muere y no lo decimos nosotros. Es que las empresas están ahogadas, es que pagan un 31% más que en 2019. Es que España es también el país donde más aumentan las quiebras. Es que esa es la realidad. Y se lo he dicho antes, señora ministra, que la veo muy entretenida con el móvil, que no queremos migajas,
que no queremos ayuda, que queremos tener lo mismo que han tenido nuestros padres, poder crear una familia, tener nuestra casa, tener nuestro trabajo estable y sobre todo no queremos depender de usted y no queremos depender del gobierno. Es de los mejores discursos que he escuchado en mucho Señora tiempo. ministra, De los más auténticos. la realidad no está en unos datos adulterados, manipulados y cogiendo solamente lo que a usted le interesa. La realidad está en la calle que ustedes no pueden pisar, la calle que ustedes no ven en su coche oficial mientras sigue con la cabeza agachada en el móvil como ha estado usted durante 12 minutos, porque no le interesa escuchar la realidad de la clase obrera. No le interesa escuchar la realidad de la clase obrera porque usted ha traicionado a los obreros. Y se lo dicen en la calle y se lo digo yo aquí ahora. Traición a la clase obrera. Impresionante, ¿eh? Impresionante el discurso de David García Gomis. Lo vuelvo a repetir, de los mejores, de los más auténticos, de los discursos en los que mejor se expone la realidad de los trabajadores en España, de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, de esos autónomos que no llegan a fin de mes, ante una ministra que no ha trabajado en el sector privado en su vida, que vive en un ático de 400 metros cuadrados, con su coche oficial, vestida de Prada todo el día. Esta señora, que dimite y no dimite. Y ahora empezará a hablar de fascismo, de ultraderecha. Le dirá, le voy a dar un dato, solo dará los datos que a ella le benefician. Seguro que no da el dato que ha dicho antes el diputado de Vox. Seguro que no da el dato de que cada vez hay más precariedad laboral. Seguro que cuando diga, le voy a dar un dato, seguro que ese no lo dice. Señorías, buenas tardes. Señoría, estoy asimilando su intervención y habiéndole escuchado con mucho respeto, voy a intentar poner claridad ante esta sesión. Fíjese, le voy a dar datos, sí, como suelo hacer. El empleo en nuestro país ha alcanzado una cifra récord de ocupación, 21,3 millones de personas cotizando. A base de contratos temporales. Más de 10 millones de mujeres por primera vez en la historia de la democracia española trabajando. Exactamente 10.105.192 mujeres en España que hoy trabajan. ¿Y eso por qué? ¿Porque es gracias a ti o porque es ley de vida? Le voy a dar más datos para que usted le transmita a Juan Jesús, ese autónomo, dígale a Juan Jesús que gracias al Gobierno de España y gracias, sí, al diálogo social, hoy hay récord de personas trabajadoras autónomas en España. Exactamente 3.210.795 personas. ¿De verdad está diciendo, está regodeándose de que ahora mismo haya más autónomos que nunca cuando están ahogando a los autónomos? ¿Cuando está la cuota de autónomos más alta que nunca? Recuerde, señoría, y dígale a Juan Jesús que hemos salvado a la mitad de los trabajadores autónomos de España con la prestación de cese de actividad, 1 de cada 2. Y también recuérdele a Juan Jesús que cuando gobernaban en el Partido Popular perdimos más de 500.000 de trabajadores autónomos en España. También recuérdele a Juan Jesús que tenemos el nivel más bajo, siendo gravísima la cifra de paro de España, la más baja desde el año 2008, exactamente 2,6 millones de personas trabajadoras. También que está muy preocupado por los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Pues fíjese, el dato es muy grave, pero tenemos hoy tan solo por primera vez en la historia. El dato es muy grave. Está dando un dato, obviamente que va en su contra, pero intenta sacarle provecho. Historia de España, 179.075 jóvenes parados en España. Tenemos el mejor peor dato. Tenemos hoy, señoría, una tasa de paro homologada por Eurostat, no por datos maquillados, del Gobierno de España del 11,7%. ¿Que esta mujer hable de datos maquillados? Que es la más baja, señorías, desde hace 16 años. Y si usted fuera un patriota, debería de presumir de lo que hoy está pasando aquí. A pesar de la pandemia, a pesar de haber caído más de 11 puntos el PIB, a pesar de las guerras, de las crisis de inflación, a pesar de la ruptura de las rupturas de las cadenas de suministros, a pesar, señoría, que está muy preocupado por la cesta de la compra y por la vivienda, a pesar de una subida imposible del incremento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, hoy, a pesar de todo eso, señoría, desde que asumí la cartera del Ministerio de Trabajo, hay 2.157.300 personas afiliadas más que cuando hemos llegado al Gobierno de España, de las cuales, señoría,
el 54% son mujeres. Y sí, señoría, hemos reducido como país, no el Gobierno de España, como país, el 20% el desempleo. Y me siento muy orgullosa de esto. Esta mujer, con su reforma laboral, el objetivo único y claro era acabar con la precariedad laboral. La precariedad laboral, los trabajos temporales, están peor que nunca. Por eso también están incrementando los datos de empleo. Por eso están bajando las tasas de paro. Además de aprovechar esta época que estamos en junio, que obviamente hasta en el peor momento de la crisis, el paro bajaba y la ocupación laboral subía en esta época del año. Cada vez hay peores trabajos y una de las responsables es esta mujer. Por tanto, señoría, más y mejor empleo. Porque desde la reforma laboral del Gobierno de España, hoy el modelo de relaciones laborales ha cambiado tras el fracaso de 52 reformas laborales que se hicieron desde el año 84. La primera reforma laboral con diálogo social, con acuerdo de la patronal y de los sindicatos, señoría, que funciona. Usted, si fuera un español de bien, debería de sentirse orgulloso. 52 normas que han fracasado y una que ha funcionado. Pero fíjese, España sufrió una maldición divina, que era una precariedad insoportable, una precariedad que estudiábamos en las facultades de Derecho, que nos decían que era algo inevitable, una precariedad que era del 40%, señoría. Pues hoy, señoría, esto ha cambiado. De hecho, como saben muy bien, se llegó a teorizar que era un problema del modelo productivo, que necesitábamos contratos basura de usar y tirar porque el modelo productivo no daba para más. La diferencia es que antes había trabajos basura, había más precariedad laboral, pero había más trabajo. Y a lo mejor un tío salía de un trabajo y entraba directamente en otro. Ahora mismo, para encontrar un solo trabajo, es complicado de narices. Y seguro que tampoco va a dar el dato del poder adquisitivo de los españoles. ¿Para qué queremos mejor empleo? ¿Para qué queremos tener un salario mínimo de 1.100 y pico de euros cuando no llegamos a fin de mes? Cuando las familias no pueden ni con 2 sueldos. Pues hemos demostrado con conocimiento, con diálogo social, con experiencia y con mucha dignidad de la gente trabajadora que ha salido a manifestarse en las calles, que esta reforma laboral funciona, que esta reforma laboral ha cambiado el paradigma en nuestro país. Fíjese. Los datos sin un contexto no sirven para nada. Vamos a hablar de la realidad. Tú no conoces la realidad de la gente, ¿no, Yoli? Porque yo vivo la realidad de mi gente cercana. Yo vivo los amigos que son autónomos que no llegan a final de mes. Que entre el alquiler del local, que entre la cuota de autónomos, que entre pagar el IVA, que entre pagar impuestos. Es que no llegan, es que tienen que chapar. Pues que chapen, como decías tú. Los que se juegan realmente su dinero, los que invierten, los que luchan, los que no tienen horario. Esa gente no tienen derechos y no los ayudamos. Señoría, la tasa de temporalidad que alcanzó récords en nuestro país hoy está por debajo de la media europea, el 12,3%, y no son datos del Gobierno de España, son datos Eurostat, señoría. La media europea es del 14,1%, pues hoy, si fuera un español de bien, se sentiría orgulloso de que estemos por la media de la temporalidad europea. Si es un español de bien, debería estar orgulloso. ¿Y entonces por qué dimites, Yolanda? ¿Por qué has dejado Sumar? ¿Por qué te va tan mal? Si eres tan buena ministra de Trabajo que estás solucionando este país, ¿cómo te puedes ir, por Dios? Quédate con nosotros, que nos estás arreglando la vida a todos. Y fíjese, estos 2 años, sí, se han producido en 2 años solo una gran transformación, emulando un libro, un título de un libro, sí, una gran transformación. Desde el año que aprobamos en el 21, en diciembre del 21, la reforma laboral, el empleo indefinido, señoría, con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, se ha incrementado en 3,4 millones de personas, mientras que el trabajo temporal se ha reducido en 2,1 millones de personas. ¿Que el trabajo temporal está reduciéndose? Tanto que esta mujer habla de la OCDE. La OCDE recomienda a España promover más el paso de contratos temporales a indefinidos. ¿Por qué? Porque hay un problema. ¿Cómo torean las empresas a la reforma laboral para evitar hacer fijos a sus temporales? Y esto es una noticia del País. La reforma laboral no mejora la duración de los contratos. Noticia del País de diciembre de 2023. A mí me hace sentir muy orgullosa del Gobierno de España. Esta gran transformación ha sido de tal intensidad, señoría, que sí, coloca en la cabeza de creación de empleo indefinido a nuestro país, de tal manera que la Unión Europea, hoy uno de casi 2 empleos en Europa, los ha creado nuestro país. Y también te digo, puede haber muchos trabajos, puede haber más trabajos que nunca, pero muchísimos, la gran mayoría, con un sueldo mínimo.
Cada vez hay menos clase media. Como he dicho antes, cada vez hay familias que ni con 2 sueldos llegan a final de mes. Gracias a esta intensa creación de empleos estables, hoy tenemos 15 millones de personas trabajadoras con contratos indefinidos que pueden vivir con un poquito más de dignidad. Gracias a esta intensa creación tenemos, sin lugar a dudas, un programa de gobierno que funciona. Le voy a hablar de su programa oculto, señoría. ¿Sabe cuál es? Los ricos. Combatir el derecho de huelga, defender para los jóvenes menores de 24 años, señoría, un contrato de esclavitud. Claro. Jóvenes que trabajen sin cotizaciones ni salarios. Su A latigazos. programa de gobierno es abaratar el despido. Su Comer bebés también. programa de gobierno es privatizar las pensiones. Según su programa de gobierno, hoy España, sí, estaría en la pobreza sumida de manera radical. Y fíjese, ¿Pero qué la está gran contando? transformación en la calidad del empleo es absolutamente generalizada y tiene especiales síntomas positivos en las gentes que sufrían más la precariedad. La tasa de temporalidad de las mujeres se redujo en 12 puntos, señoría. Es hoy del 13,3%. Hay más de 7 millones de mujeres trabajando que tienen hoy una relación laboral indefinida, señoría. Claro que queda mucho por hacer y no va a parar este gobierno ni la ministra de Trabajo hasta hacer cambiar la realidad de la precariedad en nuestro país. ¿Y por qué dimites? ¿Por qué dimites? A esta mujer no hay quien la entienda. Pero fíjese, esta cifra de estabilidad es la más alta de la democracia española. 45 años, señorías. 45 años de políticas fracasadas. Y hoy estamos mejorando. La tasa de temporalidad de los jóvenes en nuestro país, señoría, ha caído 20 puntos. ¿Saben ustedes lo que es eso? Mira, yo no aguanto más a esta tipa. No la aguanto más. Quien quiera ver su discurso entero, le quedarán 5 o 6 minutos, pues que se vaya a la página web del Congreso o lo busque por YouTube. Pero es que, mira, cada vez hay más contratos temporales, cada vez peores condiciones, cada vez las familias tienen menos poder adquisitivo, es decir, que por mucho que hayan aumentado los salarios un poquito, no llegan. Cada vez hay más gente viviendo del Estado injustamente, cada vez hay más autónomos ahogados, cada vez hay más autónomos que se plantean, como ha dicho ante el diputado de Vox, cerrar y dedicarse a otra cosa. Cada vez los jóvenes tenemos peor acceso a una vivienda, a un salario digno. Cada vez los menores de 35 años tienen menos posibilidad de independizarse. Y lleváis gobernando 7 años. Que no lleváis aquí 2 meses. Pero bueno, también estamos acostumbrados a los discursos de esta mujer, que solo da los datos que a ella le interesa, no da los datos que le perjudican. También es obvio, estamos en política, pero lo que no se puede es negar desde una tribuna, desde su escaño como ministra de Trabajo, negarle la realidad a los españoles que de verdad la viven. No ella, que cobra un salario espectacular del dinero público de los españoles, que tiene una casa del ministerio de 400 metros cuadrados con su coche oficial, que vive una vida de comunista que no veas. Y ahora el que le va a responder sabe de verdad lo que es estar en el fango, bajarse a la tierra, trabajar duro, estar en 1000 trabajos diferentes para llegar a final de mes. No se enfade conmigo, señora ministra. No tengo la culpa de usted del fracaso electoral que ha tenido. A lo mejor es que la enmienda que le han hecho los ciudadanos no es a su gestión en Sumar. Esa es su gestión como ministra, que la tiene muy calada, señora ministra. Ese es el problema que tenemos. Es que no me puedo sentir orgulloso de seguir a la cola del desempleo en Europa. ¿Cómo me pide que me sienta orgulloso de ser el peor país de la OCDE prácticamente en desempleo juvenil, en desempleo estructural y en desempleo total? ¿Cómo nos pide usted? No me puedo sentir jamás orgulloso de eso. No confunda. Yo no soy un palmero de los que tiene usted sentada, señora ministra. Yo vengo a defender a los trabajadores, de verdad, sin numeritos, sin cuentas falsas. Mire, un país donde sube la tasa de pobreza infantil y de niños y adolescentes no es un país para sentirse orgulloso, señora Yolanda. Y ustedes son los responsables que llevan 7 años gobernando. 7 años. Y me alegro que saque los datos de Castilla y León, porque usted habla, es que el tal, fíjese usted en el empleo que se ha creado en Castilla y León, las apuestas que se están haciendo en Castilla y León por la industria, por los sectores productivos, que se aleja muchísimo de su plan de empleo. Gracias, señora ministra, por la publicidad. Pero claro, usted dice, no, es que hemos acabado con la temporalidad. Si te la cargas, si por ley prohíbes hacer trabajo, todos son fijos discontinuos, ¿qué quieres? ¡No me fastidies! Pero los fijos discontinuos al final son trabajos temporales.
Mire, es un engañabobos. Se lo he dicho antes, déjese de datos, déjese del informe de la OCDE que lo ha pagado usted, con el dinero de los españoles. Déjese de sacarme 21,3 millones, porque al final, si extrapolamos los datos de población que había hace años a aquella hora, el aumento de población aumenta también las personas que hay en edad de poder trabajar. Y claro, vuelven ustedes a comparar la crisis de 2008, que se cargó por completo los motores económicos, con la crisis de la pandemia, que también fue dura, pero no lo mismo, señora ministra, que la crisis de 2008 del señor Rodríguez Zapatero, que nos dejó completamente vendidos y sin red de seguridad, nos llevó a lo que nos llevó. Y gracias a la reforma del 2012, que de los ERTEs, ustedes han podido salvar muchos empleos. Y ustedes siempre se han arrogado eso. Y no es verdad. Porque ustedes vienen aquí a ponerse medallas. Y hay que dar gracias. Hay que dar gracias de que muchas familias españolas han podido tener a los bancos de alimentos, a Cáritas y la solidaridad de los vecinos para poder ayudarles a pagar las facturas, para poder coger y llevarse algo a la boca cuando ustedes los encerró ilegalmente, inconstitucionalmente, y les prohibieron trabajar, porque usted, señora ministra, prohibió trabajar a los españoles. Y se lo vuelvo a decir, señora ministra, me dice, es que usted no sabe lo que es eso. Pero ¿cómo tiene usted tanta cara, ministra? Que yo he cobrado el salario mínimo profesional, que yo he trabajado en las ambulancias, he trabajado en el campo, he trabajado en el aeropuerto, he trabajado de vigilante de seguridad, he trabajado en el turrón temporal, he trabajado en un montón de trabajos precarios. Y usted me dice a mí que no tengo ni idea. No, la que no tiene usted ni idea es usted y muchos de ustedes, señores, que no han trabajado en el sector privado en su vida. ¿Pero cómo se atreven? Acaba aquí. ¿Cómo tienen tanta cara? Esto lo tiene es que que ver. son ustedes unos clasistas. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Es que es el problema que tiene, ministra, que ustedes se leen el discurso que le escriben y así le va. Es usted una clasista, señora Díaz. Y por eso, cuando usted va a las empresas, a visitarlas y a prometerlas, no puede volver, porque le mienten, y se lo he dicho antes. Vaya usted a volver a las empresas que visitó recientemente, a ver cómo le reciben, porque a usted se lo están diciendo bien claro. Ya no le tragan. Y ahí tiene usted el resultado electoral. No es a su gestión de Sumar, señora ministra, es a la gestión que ha hecho como ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Porque nadie le cree. ¿Cómo le puedes hablar así a un tío que ha trabajado de todo lo que ha dicho antes? ¿Cómo le puedes dar lecciones de lo que es la realidad de la gente que no llega a final de mes? ¿Cómo puedes tener tanta cara dura? Y es que lo vuelvo a decir, es que es la realidad. Y además no hace falta que yo diga a Juan Jesús nada, lo va a ver. Lo va a ver. Señora ministra, la realidad de los autónomos, que muchos, la mayoría de ellos, de los 3 millones que usted ha nombrado, la mayoría no llegan al salario mínimo profesional y tienen que seguir pagando todos los meses porque ustedes no le perdonan una. Solamente le perdonan a esos que hace falta que le den los 7 votos. A esos sí que ustedes cogen y le perdonan. Pero a los autónomos no le paso ni una. Esa es la diferencia que han hecho ustedes. Los españoles a pagar y a callar. Y ustedes a vender la patria a aquellos traidores. Usted dice que si soy un buen patriota, el servicio a la patria lo dice cuando vote no a su infamia de la ley de amnistía. Y voy terminando, señor ministro. Al final usted nos dijo que con Sumar empezaba todo. Va a hacer parecer mucho al señor Rufián, que nos dijo que se iban 18 meses y como siga así va a ser más madrileño que Florentino Pérez. Señora Díaz, como funciona también la economía, como su mercado laboral con su reforma está también, yo le invito a que no tenga miedo a dejar el escaño, a salir al mercado laboral, que seguro que encuentra usted un buen contrato. Eso sí, fijo discontinuo. Escúchame, este vídeo tiene que hacerse viral como sea. Todo el mundo tiene que escuchar este discurso. Impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿eh? ¿Cuántos sascas le ha metido? David, enhorabuena de verdad por el discurso, por el pedazo de discurso que te acabas de marcar en el Congreso de los Diputados.